Bueno, pues buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí hoy de nuevo en esta segunda jornada que va a estar súper interesante hoy también. Tenemos a Mario y más tarde a Charo Sadaba. Y vamos a arrancar hablando un poco de... Creo que al final no nos funciona. Vamos a arrancar con Mario Viciosa, que nos va a hablar un poco del peligro público de la desinformación sanitaria y la evidencia científica, ¿no? Cómo contrastan estos dos campos. Mario Viciosa es compañero, es periodista, realizador audiovisual y profesor. Ha desarrollado su carrera como redactor y creador en medios como El Mundo, El Independiente, Televisión Española, Canal Norte, Onda Cero, La Sexta y Neutral, donde trabaja ahora. Se ha especializado en periodismo científico y en contenidos formativos y de divulgación. Además, ha recibido el premio de periodismo científico Concha García Campoy de la Academia de Televisión, el premio Boehringer Ingelheim, pero yo tampoco sé decirlo. Gracias. Al periodismo en medicina y el premio Rey de España de Periodismo de la Agencia EFE, entre muchos otros. Durante la crisis del coronavirus ha sido una de las caras habituales de la televisión en el seguimiento de datos, la caza de bulos y el desarrollo de las vacunas. Así que os dejo muy bien acompañados. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias, Irene. Bueno, muchas gracias a todo el mundo. Toda esta introducción no sería posible sin el trabajo, quiero hoy recalcarlo, de todo el equipo, en particular ahora de Neutral, de la que Irene también es en buena medida responsable, porque de todos estos años en que llevo haciendo cosas y dando saltos de un lado a otro también, probablemente uno de los trabajos más intensos haya sido el de estos apenas últimos 4 años, especialmente desde la pandemia, pero incluso un poquito antes. Y al menos mi percepción es que estamos asistiendo a algunos fenómenos nuevos que sí son interesantes. Y me interesa también reflexionarlo con vosotras y vosotros hoy también aquí. Veo algunas caras conocidas, antiguos compañeros y no sé, y seguro que también hay perspectivas que son interesantes. Así que os invito a que también participéis en cualquier momento y que reflexionemos sobre algunas de las cosas que yo he aprendido e insisto, sobre todo en los últimos años en que sí hemos detectado, y particularmente desde esta atalaya que es Neutral, también privilegiada para monitorizar qué cosas están pasando y en qué nos estamos equivocando quienes también estamos en una primera línea contando historias, contando lo que está pasando a la hora de tratar con responsabilidad una materia tan sensible como la información de salud o sanitaria. Voy a intentar poner la presentación. Vamos a cerrar esto por aquí. A ver si soy capaz por aquí. Bueno, a lo mejor no lo soy, pero dejadme que os diga lo más importante hasta ahora de la mañana, las 10:36. Los pájaros no existen. Es posible que hayáis escuchado esto, pero permitidme que lo recuerde con mucha fuerza. Quizá cuando hayáis venido por aquí habréis observado, esto es San Lorenzo del Escorial, hay muchísimas palomas. Dejadme que os haga una pregunta provocadora. ¿Habéis visto alguna vez una paloma bebé? ¿Una paloma recién nacida? ¿Una paloma saliendo de un huevo? No, porque no existen. Este es el argumento que se inventa un tipo, un poco de coña ya hace unos años, para una de las teorías de la conspiración más locas que estamos viviendo ahora mismo. Seguro que la habéis escuchado. Ha habido una manifestación hace no mucho tiempo en Barcelona, va a haber una en Madrid también, manifestaciones antipajaristas. Esto es una parodia, obviamente, que sostiene que los pájaros, todas las aves que hay en la actualidad, son en realidad pequeños drones que sirven para espiarnos. Son pequeños robots después de una campaña de aniquilación que el gobierno de Estados Unidos inició a primeros de los años 2000 y que ha concluido básicamente con la erradicación de casi todas las aves para un gran reemplazo, una gran sustitución. Bien, esto es muy loco, seguramente muy poca gente se lo cree. La justa como para que el tipo que empezó con toda esta historia haya recaudado mucho dinero a base de vender, por ejemplo, camisetas o demás merchandising. Vale, hay un núcleo de personas, sobre todo en Estados Unidos, que se lo ha ido creyendo, al punto de que cuando él dijo, chavales, que esto es coña, lo dijo bastante tarde, por cierto, porque le estaba yendo bastante bien con el negocio de las camisetas, pero lo dijo, era coña. Estamos de acuerdo. Y ya en los foros, en los canales de Telegram, donde esto se había
apellido de madre, pues claro, ya llegó un momento en que había gente que no le creía, que le decía, ha sido captado por el FBI, los espías lo tienen secuestrado y le están obligando a decir que esto es mentira, pero sabemos que es verdad. Vale, de esto seguro que habéis oído hablar y os parece muy loco. Sinceramente, no es muy distinto una manifestación antipajarista a esta, que es no más mentiras, no más bozales, no a los test PCR, no a las vacunas. Creo que esto es la Plaza de Colón de Madrid, año 2021. El argumentario, en el fondo, es muy similar en una teoría de la conspiración, en fin, manufacturada de coña, y una teoría de la conspiración sanitaria, con un matiz. Esta segunda no solo cuesta vidas, y ahora lo vamos a ver, sino que además bebe de una larguísima tradición. La pandemia solo hizo visibilizar algo que durante los años 80 y 90 pertenecía a un mundo muy concreto, más o menos soterrado, y que se comunicaba por canales realmente no masivos, pero importantes, sobre todo en un lugar como Estados Unidos, cual eran, por ejemplo, los radioaficionados. Luego llega Internet, llegan los primeros foros y listas de distribución y empiezan a cambiar algunas cosas. Nada es nuevo en el fondo. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Y a poco que se estudian los orígenes de estas teorías de la conspiración, cuando llegamos al terreno sanitario, nos damos cuenta de que no basta con que alguien se invente algo como que los pájaros no existen. De fondo tiene que haber una cultura, un sustrato cultural muy específico. Una vez más, hay una diferencia respecto a lo que ocurría antes. La siembra tardaba a veces años en florecer. Cuando alguien decidía inventarse algo o de repente se veía iluminado por una de esas ideas que hacían cuadrar todo, particularmente en un tiempo como el de la Guerra Fría, ahora puede ser instantáneo, como demuestra el caso del antipajarismo. Uy, nos hemos salido. Vamos allá. ¿Por qué nos resultan tan atractivos estos relatos? Empecemos por una cosa. Cuando alguien decide comunicar un relato como el antipajarista, en el fondo se siente como un periodista ante un scoop, ante casi una exclusiva revelada. Tiene todos los ingredientes de una gran historia que podría estar empapelando una ciudad, que podría ser una portada del New York Times. Tiene una gran historia entre manos, pero además tiene un gran relato marco. Por ejemplo, el del espionaje, el del control por parte de unas élites. Y desde luego tiene un ingrediente fundamental, tiene emoción. Por eso ha funcionado en algunos grupos esto del antipajarismo, y para los demás nos parece bien, nos reímos, nos vamos a una mani y compramos camisetas. Pero es que con la información sanitaria, como por ejemplo el antivacunismo, el antimascarismo o el anti-COVID, es decir, directamente la negación de la propia existencia de la enfermedad o del virus, tiene también una gran historia, tiene un relato marco que vamos a ver enseguida, y desde luego tiene emoción. Tiene toda la emoción de una guerra casi, del planteamiento bélico como se hizo en la lucha contra el coronavirus, pero también de unas élites globalistas que están tratando de manipular o hacernos enfermar. Y tenemos sobre todo la épica de la resistencia. Lo vamos a ver también enseguida. Porque llegamos a 2020 y es cuando la información sanitaria se convierte en el centro, en el eje de toda la información que circula no solo por los medios convencionales, sino masivamente por una serie de medios que desde luego ya eran muy importantes al comienzo del siglo XXI. Estamos en enero y hay un caldo de cultivo para que explote un fenómeno que yo creo que ha sido completamente único, tanto desde la perspectiva de las redacciones, de quienes trabajamos en medio, como probablemente para quien ha sido un generador de contenidos, bien intencionado o malintencionado, en redes sociales o en Internet. Claro, nuestro referente más cercano se sitúa en el caso de una pandemia en 1919. Esto pasaba en 1919. Claro que hay gente dispuesta a contar sus movidas. Este es un anuncio del diario La Vanguardia, creo recordar, en el que se publicita un coñac
para protegernos de la gripe, que todavía entonces tenía 2 P's, que sonaba muy francés. Cognac Faro para tratar de prevenir el coronavirus. Remedios más o menos naturales, soluciones que hacen ganar dinero a gente. Vendas camisetas antipajaristas o vendas remedios. Dejadme que os diga que la desinformación cuesta vidas. Fijaos en este pequeño recopilatorio que se hizo al comienzo de la pandemia. Solo entre febrero y abril de 2020, ya en Irán hubo una bola enorme, un tremendo episodio de desinformación con el tema de que el metanol servía para curar o prevenir el coronavirus. Consumir oralmente metanol, o sea, beberse un producto, un alcohol de este tipo, que acabó con la vida de más de 700 personas, solo en un mes y medio. En Turquía algo parecido, también con otro tipo de alcoholes. En México, a lo mejor os suena, la gente empezó a beber gel de manos, gel hidroalcohólico, un poco por la misma razón. Es decir, la obsesión con la desinfección. Un poco más tarde, en Estados Unidos, pasó algo muy singular. Hubo un presidente que dijo que el coronavirus se curaba tomando hidroxicloroquina con acitromicina, sin evidencia. Y algunas personas decidieron buscar dónde podía haber algo parecido a la hidroxicloroquina. Estaba en las farmacias, sí, con consecuencias, por cierto, bastante malas para quien sí necesitaba la hidroxicloroquina, ¿no? Que es un medicamento, un antiguo antipalúdico, pero que se utiliza para algunas enfermedades inflamatorias. No, es que alguno encontró que había algo parecido a hidroxicloroquina en las pastillas de cloro de los acuarios, de limpiar acuarios, y hubo un par de muertes también en Estados Unidos relacionadas con ello. La desinformación en materia sanitaria, a diferencia, por ahora, de quien crea que las aves no existen, cuesta vidas y probablemente ha costado muchas. Hay distintos estudios, informes, ninguno podrá precisar exactamente cuántas muertes han derivado de desinformación pura y dura y sobre todo de intereses espurios, de personas que han tratado de calmar, o sea, gente bien intencionada, no gente con problemas de salud mental, no, gente que ha creído plausible un relato como el de que un consumo de metanol podría curar una enfermedad o incluso prevenirla. Fijaos que hay una lectura también interesante de esto. Todo el mundo se traga todo el mundo se cree lo que le llega a través de un mensaje de WhatsApp o está en un canal de Telegram lleno de desinformación y se traga todos esos remedios naturales, todas esas desinformaciones que le dicen, oiga, es que el virus no existe, por ejemplo, no hace falta que se proteja. Bueno, pues como decía yo antes, tengo el privilegio de estar en Neutral y tener una atalaya donde mis compañeras monitorizan, y estuvieron particularmente en 2020, monitorizando muy de cerca qué estaba pasando en la red. Y eso es solo la puntita del iceberg. Hasta una consulta por minuto en marzo de 2020. La gente quería información. Y probablemente quería información de calidad. O por lo menos la gente sabía que tenía un recurso donde someter su duda a prueba. Neutral u otras agencias de verificación de todo el mundo. En este escenario de 2020 ya existen algo nuevo respecto a 1918, pero también 2009, que fue la anterior pandemia de gripe. No solo redes sociales, sino también agencias de verificación y probablemente unos organismos públicos en materia de salud pública mejor engrasados comunicativamente. Luego veremos que también tuvieron grietas por las que se coló parte de esa desinformación y hubo problemas de gestión. Pero informativamente hablando, también hay un sustrato, fijaos en el pico que hay hacia marzo de 2020, de información sanitaria. Una barbaridad solo en consultas a Neutral a través del servicio de verificación y del móvil. Claro, en estas crisis, como una crisis sanitaria tan bestia como pueda ser una pandemia, y recalco lo de pandemia porque las pandemias no son nuevas. O sea, mínimo hay una por siglo. Lo normal es que haya hasta 3, de 3 y 4 incluso, con mayor o menor gravedad. En este ya llevábamos dos, con la pandemia de coronavirus. Y esta grieta sistemáticamente la aprovechan los mismos que promocionaban el Cognac Faro en 1919. A ver, está claro que hay una serie de categorías así muy simples que podríamos simplificar, valga la redundancia, en
un sustrato de intereses de ciertos poderes. Eso siempre va a ser así. En eso los conspiranoicos a lo mejor tienen razón, pero equivocan el tiro. Siempre hay, evidentemente, élites con intereses. Lo que pasa es que suelen ser muy evidentes. El más obvio es alguien que tiene una empresa, por ejemplo, de coñacs y que quiere vender más coñacs en un momento en el que hay, en 1919, una cosa nueva que es una gripe que está matando a gente. Pues ahora exactamente igual. No necesariamente tiene que haber intereses económicos, lo vamos a ver enseguida, pero en cualquiera de los casos esos poderes van a tener intereses, por ejemplo políticos, pueden ser un Estado. Siempre se dice que Rusia es el gran agente de desinformación y que lo era antes, desde luego, de la pandemia. A río revuelto hay poderes que ganan. Y ahí movilizan a unos poquitos agitadores. Fijaos que el flujo de mensajes, que serían estas flechas, al principio es pequeño. Hay una siembra efectiva, pero no muy abundante. La clave está en los amplificadores intermedios, donde esos mensajes se hacen grandes cuando ahí sí el contexto cultural tiene que ser el propicio. Y decía yo antes, no vale difundir cualquier cosa. El antipajarismo, a ver, no es una tendencia global. Y afortunadamente la inmensa mayoría nos lo tomamos a risa. ¿Por qué? Porque el contexto cultural, en el fondo, a los pájaros nos caen bien. Incluso los drones pueden caernos bien. E incluso es posible que el relato del espionaje llegue tarde con unos pájaros cuando tenemos un móvil que sabemos que no sé si nos espía, pero nos escucha. Y hemos firmado hasta unos contratos en que dejamos que nos escuche para vendernos cosas. Claro, pero con los temas de salud, el contexto cultural quizá no ha cambiado tanto respecto, decía yo, a ese anuncio de Cognac Faro de 1918. Es decir, hay una cierta predisposición a desconfiar de unas estructuras en el marco sanitario que pueden ser la mismísima OMS, que salió tocada de la crisis del 19, de la pandemia del 19, porque murió de éxito, digamos, aquella pandemia, es decir, no fue a más, afortunadamente, y eso sumió a la OMS, también algunas decisiones eran muy cuestionables, en la idea del alarmismo. Había un clima cultural de alarmismo al principio de la pandemia, pero también de desconfianza eterna hacia la industria farmacéutica, también con algunas razones de peso, sólidas. Probablemente lo hemos visto después con las vacunas, por un tema de transparencia, por ejemplo, ¿no? Pero eso es simplemente un clima cultural. No hilamos fino, no vamos al detalle de es que todos nos van a intentar engañar. No, hay un clima de sospecha y eso es utilizado siempre por esos amplificadores intermedios. Que casi siempre suelen tener, son unos poquitos más que esos sembradores, agitadores, y que tienen motivos muy dispares para hacerlo. Pueden catalizar un cabreo, pues porque por la vida, por una animadversión política hacia el status quo que tengan en su particular país o en el mundo. Pueden tener sus propias batallas, ¿no? Una mala experiencia con la industria farmacéutica, con sus médicos. Eso ha sido muy común en el mundo, no olvidemos este detalle. España es un lugar muy particular por su particular sistema sanitario y la confianza que genera en él. Pero en otros lugares del mundo tu médico te mata. O eso está en el sustrato cultural. Aquí es raro que lo haya. Pero alguien ha podido tener una mala experiencia y entonces se convierte en uno de esos amplificadores intermedios. O puede tener intereses. Dice, mira, yo me junto con ahora me voy a alinear con Rusia, me voy a alinear con esta empresa de coñacs, porque, oye, algo gana. Pero aquí nos está jugando la batalla de la desinformación a lo bestia. Donde realmente explota y se viraliza en 2020 y en el presente, en un contexto en el que hay redes sociales, en que todos y cada uno de nosotros, de nosotras, tenemos un móvil en la mano, es en lo que llaman discípulos, ¿no? Lo que dice Carlos Felipe Marcel, discípulos. Eso sí que trasciende todo lo que ocurría hasta 2020 o hasta las crisis sanitarias anteriores. En un momento de crisis cualquiera podemos ser agentes de desinformación súper bien intencionados. De hecho, la mayoría de la desinformación al final se mueve en grupos, por ejemplo, de WhatsApp, por supuesto en canales de Telegram, que son más dirigidos y en donde toman más protagonismo esos amplificadores intermedios. Pero en el grupo familiar de WhatsApp lo que se mueve es el cariño. Y eso es imbatible. Afortunadamente, como dice José Antonio Marina, es una de las barreras que la crispación no ha tumbado todavía, la de los afectos. Nos fiamos de quien tenemos más o menos cerca, pero claro, en ese grupo puede haber alguien que muy bien intencionadamente
ha escuchado algo sobre un remedio que se llama hidroxicloroquina y que puede proteger a la abuela, que lleva encerrada en casa un mes y que a lo mejor tomándose la pastilla pues, hombre, se puede dar un paseo, dar un abrazo, ¿no? Decíamos mucho en pandemia que el virus se propagaba por el cariño, ¿no? Era la gran paradoja y el gran drama del coronavirus, que nos quitaba los abrazos, lo más básico cuando necesitas confort ante una situación de crisis. Y es justamente eso lo que no se podía hacer aquí. Claro, el confort digital a veces se ha visto sustituido por estos relatos en esos grupos de discípulos, y digo yo vulnerables. Yo creo que todo el mundo fuimos vulnerables durante esos días, sobre todo en el confinamiento, y era muy fácil no solo consumir, sino ser propagador de desinformación. Pero esto que pasa aquí abajo, que es la gran explosión, se sabe muy bien arriba, donde por cierto hay poquitos. Hay un estudio muy interesante del CCDH y del Anti-Vax Watch, también de 2020, muy del principio. Peinaron un poco las principales redes, Facebook y Twitter entonces, y vieron que el 65% del todo del tráfico de desinformación sanitaria del principio de la pandemia hasta 2021 era 12 cuentas, exclusivamente. Y con eso ya iban generándose relatos más o menos derivados, pero esencialmente los mismos, ¿no? Pum, pum, pum. Las vacunas matan, nos controlan, el virus no existe en los casos más extremos. Relatos que más o menos tenemos en la cabeza, pero que son muy simples, que apelan a una especie de rebeldía en las bases, pero que en el fondo están muy dirigidos. Y muy dirigidos, insisto, por una pequeña élite de 12 cuentas. ¿Quiénes son en el fondo esas 12 cuentas? Son un puñado de personas, 16 se catalogaron, de hecho Facebook luego amplió a unas 22, viejos conocidos, que tienen intereses en vendernos cosas, tan sencillo como eso en la mayoría de casos. Dice Ahmed, que es el autor de luego un estudio al hilo de esta primera encuesta, de este primer análisis que se publicó en Nature Medicine en 2021, que básicamente lo que hay es propagandistas profesionales que dirigen organizaciones con pasta. Decía, más de 60 empleados cada uno y algunos muchos más. Médicos como Joseph Mercola, que a lo mejor os suena porque se dedica a hacer dietas, vende muchísimos libros, pero que fue en Estados Unidos un agente de desinformación magnífico, prácticamente casi negando el virus junto a su compañera. Y luego ya del otro lado, cuando ya llegan las vacunas, sí que hay algunas organizaciones que ya venían siendo antivacunas y que básicamente son lobbies políticos que lo que propugnan es no se vacunen a los niños porque quieren dejarlos tontos, autistas o controlarlos. Dentro de ese lobby político en el que está un Kennedy, realmente también, si tiras un poco más del hilo, hay intereses comerciales. Siempre hay gente vendiendo remedios naturales, libros, dietas y suplementos a precio de oro. Gente rica muchas veces, porque la desinformación en esta pandemia ha sido transversal. Yo creo que evidentemente nos ha golpeado a todo el mundo. Es verdad que para algún tipo de negacionismo, de retóricas, incluso las climáticas, es verdad que cuanta menos información se tiene en esa familia, sí hay una cierta correlación con mayor propensión a consumir y propagar después desinformación, a ser víctima. Pero en sanitaria no necesariamente, porque hay muchos de estos, apenas 12 cuentas, ¿no?, que decíamos, o de esos pocos élites que se han dedicado a distribuir desinformación, por ejemplo, en una crisis sanitaria, que tienen intereses y emporios montados a base de productos muy caros y cuyo público pues, no es cualquiera. Dicho lo cual, en este flujo, estamos analizando un poco ese flujo de la información, desinformación sanitaria y de salud. Al final, la desinformación en salud casi nunca va de salud. Siempre hay algo más, hay un argumento superior, que es lo que yo llamaba antes un poco esa cultura que te permite decir las élites, las farmas, la sospecha, que desde la Guerra Fría en adelante viene siendo más o menos la misma. Evidentemente el argumento suele ser de salud, pero puede mutar en un momento dado. En los 90 se decía que las estelas de los aviones eran las que provocaban cáncer. Ahora es un coronavirus lo que tenemos de por medio, que ha sido, por ejemplo, esparcido por el 5G o por esos mismos aviones. Pero en el fondo va de algo más. Va de, en aquel tiempo se decía los militares, porque hemos visto un informe en un foro de
de Internet. Son los militares porque hay una conspiración contra el presidente, por ejemplo. Teorías de la conspiración detrás. Digo que casi nunca va de salud, que siempre va de una pequeña teoría de la conspiración o gran teoría de la conspiración detrás. ¿Por qué? A la que se adhiere gente, ¿por qué? Porque va de apelación a valores. Ejemplo, en la pandemia, ¿qué pasa con las mascarillas en Estados Unidos? Aquí, en España, no hemos tenido problema poniéndonos mascarillas. Esto es una excepción también. Es decir, hemos sido de los, vamos a decir, pocos países que no son asiáticos o de Asia-Pacífico en que la mascarilla se ha no solo cumplido la norma, sino que se ha interiorizado. Estaríamos hartos, sí, pero bueno, veíamos el punto a tenerla puesta. Eso no ha sido tan normal en otros sitios, empezando porque la norma no ha sido o tan estricta o porque directamente se convirtió en un elemento de guerra cultural. Es lo que pasó en Estados Unidos, donde también ha muerto gente en tiroteos por llevar mascarilla. Eso ha ocurrido. No son casos generalizados, pero sí se han documentado algunos. Cuando la mascarilla se ha convertido en un elemento de guerra cultural, en este caso de adhesión a un candidato, porque había un proceso electoral como Donald Trump o como Joe Biden, en un país hiperpolarizado, donde no te puedes ni hablar con el vecino si ha puesto un cartel pro-Trump o pro-Biden en la puerta de su jardín, de su casa, la mascarilla es parte de ese mismo cartel. Da igual el virus. O sea, tú eres del de enfrente. Allí enseguida se apropiaron de esos símbolos. Aquí también de alguna manera, y hay algunos estudios que así lo demuestran, pero no ha sido tan gráfico ni tan evidente, entre otras cosas, porque en el fondo los partidos políticos, por muy polarizados que estuvieran, por muy ultras que fueran, con el tema de la pandemia no han hecho demasiado. Se han quedado en una capa más superficial y genérica, que es la de la libertad, siguiendo un poco la estela libertaria, un poco del trumpismo en Estados Unidos, por ejemplo. Pero no lo han metido demasiado. Ha habido algunos casos, pero no ha calado tanto. No hay una institución detrás a la que adherirse para que esos valores se hayan ligado a los de salud. ¿Y eso por qué? Por lo que os decía antes, en España la institución que manda en cuestiones científicas no es tu partido político, no se llama Donald Trump, no se llama tu jugador de fútbol favorito, no, aquí se llama tu médico. Sí, nos estaremos quejando todo el día del médico de cabecera y que no nos atienden, y las listas de espera, y que no puedo ver al especialista, y es que fíjate qué pasa de mí. Sí, eso es así, pero encuesta tras encuesta se demuestra que nuestra confianza en el sistema sanitario en España sigue siendo muy alta y desde luego comparativamente con cualquier país de nuestro entorno está a años luz. En confianza, por un lado, a las instituciones, en confianza en las instituciones científicas, es decir, a la investigación. La robustez de la confianza en la ciencia en España ha sido creciente durante la pandemia. No todas las encuestas de percepción y de cultura científica en el mundo dicen lo mismo. En pandemia ha caído. Pasó en 2009 cuando la gente empezó a desconfiar de la OMS, por ejemplo, mira, nos han metido aquí un miedo enorme con esto de la gripe A y resulta que estamos tan panchos que no ha sido para tanto. Nos hemos liado a comprar Tamiflu, que eso fue un poco escándalo, de hecho, que a la larga terminó costando algún cargo en la OMS, previniendo algo que no pasó. Y eso generó desconfianza. De hecho, desde 2009 los índices de vacunación de gripe fueron cayendo año tras año. Antes iban más o menos para arriba. Y solo con la pandemia se recuperaron, ¿no? Le vimos las orejas al lobo. Pero en España es muy robusta todavía esa confianza en tanto el sistema como en lo humano, en la persona que tienes delante, en ese médico, médica de cabecera, que es algo más, o ese tipo de medicina familiar en el resto del mundo no es tan normal, ¿no? Y la manera en que nos comunicamos con ellos. Nos vamos al otro lado, el desinformador en salud. Claro, ¿qué pasa cuando surgen estos polos de desinformación en el grupo de WhatsApp de la familia o en un canal de Telegram? Hay una serie de rasgos así muy básicos. Uno, que alguien de repente cree que sabe de salud y particularmente en un contexto como la pandemia, pero ya me vale casi cualquier otro. ¿Por qué? Porque tenemos acceso a muchísima información y muchísima información de calidad ahí fuera. Podemos convertirnos en expertos. ¿Por qué? Porque hemos aprendido que podemos aprender en un canal de YouTube a hacer cosas increíbles. ¿Por qué no íbamos a aprender a saber cómo funcionan los anticuerpos que genera una vacuna, por ejemplo, y a ser críticos con ello? Es decir, a priori eso es bueno. Tenemos a disposición herramientas para poder juzgar la realidad.
Claro, otra cosa es cuando ya nos creemos médicos. Y lo que es peor, que te creas médico y héroe. Es decir, que en ese grupo de WhatsApp estás salvando la vida de la abuela. Y digo lo de la abuela porque, claro, fueron el grupo más vulnerable en la pandemia junto a la infancia, probablemente, y la adolescencia. Pero claro, es que había familias en que los tuvimos a nuestros mayores casi encerrados, los pobres, con un miedo atroz. Y si tú vienes con un relato salvador, con un relato alternativo, dices, ostras, yo he descubierto algo para que la abuela esté bien, por ejemplo, ¿no? O si soy yo el vulnerable. Dice, bueno, yo tengo una diabetes terrible, con sobrepeso, o sea, tengo todos los factores de riesgo, pero es que he descubierto algo, porque ahora como sé cómo funciona mi metabolismo, sé que si me tomo esto, puedo meterme en el metro en hora punta lleno de gente tosiéndome. Claro, el síndrome del héroe. Esto, según vamos ascendiendo en esa escala que veíamos antes del flujo de desinformación, según nos acercamos a esos grupitos pequeños que son los que siembran de desinformación el panorama de las redes, llegamos a los que tienen intereses. Por poner una cifra, 250 millones de dólares solo en suplementos nutricionales o medicina alternativa. Alternativa, obviamente, sin evidencia. Eso, un informe también de la pandemia de 2021. Hay un mercado muy grande en el que mucha gente intentó sacar dinero. También pasó con las mascarillas, por cierto. Hubo mucha mascarilla. Ya no hablo de China fabrica mascarillas malas, no. Mucho invento basado en cero evidencia. Mi recuerdo más palpable, unas mascarillas transparentes para ver la sonrisa, plagadas de buena intención, pero era una rejilla. El virus que se transmite por gotitas y por el aire, pues por la rejilla, pues bueno. Para toda la desinformación y negación en general, a mí me gusta mucho un libro de Stanley Cohen, Los estados de la negación. Es muy antiguo ya, pero nos sirve para aplicarlo. Esto funciona para desinformación en materia sanitaria, pero también ambiental, por ejemplo. Los negacionistas del virus, que lo sigue habiendo, que no creen que existiera o que dicen que se confirma, eso fue una gripe. Bueno, hay tres tipos, dice Cohen. El propagador desinformado, bueno, pues es aquel que sencillamente que no se ha enterado. Y es normal no enterarse cuando a veces hay no solo desinformación, sino sobreinformación. La sobreinformación, lo veremos también, es un tipo de desinformación. Un caso muy típico que pasó muy al principio de la pandemia, bueno, y sigue ocurriendo, y eso lo demuestra la última encuesta de la Fundación BBVA, sabéis que tomar antibióticos no matan el virus, ni este, ni el coronavirus, ni el de la gripe, ni ningún otro. Pues es de la encuesta de la Fundación BBVA, o la última, de hace un par de meses, que se hace todos los años, monitorizan, o cada cierto tiempo monitorizan junto a la FECIT también un poco la cultura científica en varios países. En España es donde más palmamos con este tema. Sabemos muy bien casi la teoría de la relatividad, o sea, sabemos, por ejemplo, la teoría del Big Bang, la conocemos muy bien, o sea, cosas, en fin, que, bueno, no tendríamos a lo mejor tanto porque no están en nuestro día a día, pero los antibióticos deberíamos saber manejarlos. Pues no. Un porcentaje todavía muy significativo no sabe que para un catarro no vale un antibiótico, ¿no? Eso tiene también, una vez más, que ver con la confianza en el sistema sanitario, porque se ha prescrito mucho el antibiótico en España para casi todo. Y bueno, ahora pagamos ciertas consecuencias. Eso es desinformado, un propagador desinformado. Oye, tengo un catarro, tómate, mira, te paso la amoxicilina, que la tengo aquí, que me sobró, por ejemplo. Vale, eso es problemático, pero más problemático yo creo que es el desinformador, propagador, el negacionista egoísta que llaman, ¿no? Que ya crea directamente un relato que se acomode a su no solo percepción, sino su comodidad y su estilo de vida. Y esto pasó mucho, por ejemplo, en la pandemia. Un clásico ejemplo es que los confinamientos atacan mi libertad. Mi libertad es un valor superior, ergo, chicos, no decreten confinamientos. Quizá el confinamiento sea lo más extremo, pero puede ser cualquier otro tipo de restricción, ¿no? La mascarilla, por ejemplo. Bueno, si yo me quiero contagiar, ¿no? Eso obviamente viene del relato libertario, sobre todo de Estados Unidos. Con el tema del medio ambiente, con el tema del clima, es todavía más palpable. O sea, todos los relatos que se han generado, en este caso desde la industria, para defender la quema de combustibles fósiles, apelan al desinformador, o en este caso al consumidor de información egoísta. No quiero tirar mi coche.
Es que llevo 15 años con él, es diésel, era lo bueno hace 15 años, me dijeron que era lo bueno, era barato y ahora resulta que lo tengo que tirar y encima me hace sentir culpable. Pues mira, no. En vez de que sea más razonable pensar, pues mira, esto es una puñeta y es verdad y es injusto, páguenme un coche nuevo, que a lo mejor es una reivindicación como mucho más lógica, páguenme un coche nuevo no contaminante. Digo, no es, esto es una trola de los ecologetas que tienen mucho morro y se han inventado el cambio climático para hacerme tirar mi coche y ahí, después de esos puntos suspensivos, coloquemos la conspiración que queramos, cuando la más obvia de todas las conspiraciones es hay una industria que se resiste a perder dinero, por ejemplo, ¿no? Luego está el patológico. El patológico, la verdad, es que quien se sabe de esto un poco más dice que es el menos peligroso, porque para alguien desinformado la solución es informar y crear un clima de confianza, ¿no? de diálogo. Para alguien egoísta, pues un poco en el fondo igual, ¿no? O sea, se suele decir que los grandes evangelizadores contra el diésel suelen ser los chavales en el cole, ¿no? Cuando, bueno, pues ellos sí tienen esa parte informada y desde el cariño se lo dicen a sus padres, ¿no? El adolescente que dices, esto del diésel, no te inventes cosas, papá, o sea, contaminas y punto. Y es una puñeta, debe que tirar el coche, pero es lo que hay. Alguien patológico suelen ser grupos más pequeños y para eso pues terapia. Quiero decir que ahí sí que no vas a convencer a alguien que está convencido de que nos inyectan chips en la vacuna para vigilarnos, que enganchas con ese macrorrelato que es muy distante. Lo que pasa es que ahora tienes una comunidad que te conforta alrededor. Entonces, en vez de ir a una terapia personalizada, estás haciendo terapia con un grupo conspirativo. Claro, pues eso alimenta que se siga creando aún más conspiración. Pero no olvidemos que la mente conspirativa, y hay varios estudios a nivel psicológico y psiquiátrico, sufre. La mente en general, la mente conspirativa se divierte, sí, pero sufre. Sufre antes y no está claro si después. No se sabe qué fue antes, el huevo o la gallina, pero está claro que parece ser un proceso de retroalimentación. Yo estoy angustiado, busco desinformación que me conforte y eso a su vez hace que genere aún más desinformación que me provoca angustia. Probablemente sea algo así. Vamos a este último punto de la cadena, del flujo de desinformación sanitaria. Os voy a leer un comentario a una noticia de Neutral. He tapado el nombre, es lo de menos, he tapado la fecha. Todo mentira, comenta a una noticia que luego veremos cuál es. No significa, dice NASA, pero es nada, no significa nada que no sea que las oligarquías mafiosos, la farmafia judeosatánica y los más sórdidos contubernios están otra vez palpando el pulso de la reacción de las masas y sus miedos para poder atenazarlos otra vez. A ver, sinvergüenzas, que todo esto es minucias y especulaciones inconcretas contra las que no cabe nada que no sea darles la espalda y, como siempre, reforzar el sistema inmunitario general con remedios herbarios, ambientes sanos y alimentación probados. En un comentario está todo. Está todo lo que hasta ahora hemos visto. ¿De cuándo creéis que es esta noticia? Porque claro, o sea, alguien sabe, de repente hay una crisis sanitaria y alguien sale y ya lo ha visto todo. ¿De qué momento de la pandemia creéis que es esto? Al inicio. Claro, estamos en enero, hemos visto una noticia ahí del País de enero, que, claro, China el 31 de diciembre reconoce la existencia del virus y entonces alguien automáticamente el 1 de enero de 2020 dice todo mentira. No significa nada que no sea oligarquías mafiosas, ¿vale? Ya tenemos unos poderosos que quieren cambiar un poco el orden mundial. La farmacia judeosatánica, los farmacéuticos, las industrias, los medicamentos, sabemos que quieren ganar mucho dinero. ¿Son judíos? Judíos, dinero. Ya. Satánicos. Bueno, sórdidos, contubernios. Yo qué sé, lo que se hace en las reboticas de las grandes farmas, palpando el pulso de la reacción de masas y sus miedos para atenazarlas otra vez. Ya hay un poco el discurso libertario del que hablábamos antes. Y luego, pero me parece muy interesante cómo termina. Tranquilidad, yo tengo la solución. Hay remedios, ya están, pero siempre quieren ocultarnos que hay un remedio natural para reforzar el sistema inmune, hay hierbas, hay cosas que a lo mejor en otro comentario yo te vendo y todo.
Pues sí, esto podría ser un comentario del mismísimo 1 de enero de 2000. Yo no recuerdo, la primera noticia creo que fue el 8 fue a la vuelta de las vacaciones de Navidad. A mi recuerdo, la primera que yo escribí, al menos de coronavirus, así un poco haciendo un análisis, yo creo que fue el 8 de enero. Así que podría ser un comentario efectivamente al inicio de la pandemia, el 8 de enero. Pero el caso es que es del 9/7 de 2024, es de hace apenas una semana. Y esa es una reacción a esta noticia. No tiene que ver ni siquiera con una crisis en humana, sino en aves. Es la gripe aviar, el brote de gripe aviar que está siendo muy bestia, ¿no?, de los últimos 2 años. Y bueno, ante la OMS ya sabéis que está un poco preocupada con el tema, aunque ha dicho que no hay riesgo por ahora de transmisión en humana, pero tiene un potencial pandémico, ¿no? O sea que esto es lo mismo de siempre y lo será siempre. Y conecta con lo del Cognac Faro de 1919 en algunos casos, solo que probablemente esta persona ya esté difundiendo este mismo mensaje pues por su canal, si es una persona famosa, yo que sé, en YouTube, o un canal de Telegram, o en su grupo familiar diciendo: cuando muera la primera persona que haya transmitido esta gripe aviar, que no se engañen como con el coronavirus. Toma hidroxicloroquina o pastillas de limpiar el acuario y volveremos a caer a lo mejor. Yo me informo por sitios alternativos y críticos para acercarme a la verdad. Qué interesante cuando estos perfiles hablan de ser crítico. Es curioso como una vez más en todas las encuestas y reacción y evaluaciones de reacción, por ejemplo Lancet, que han hecho distintas evaluaciones, ¿no?, a gestión de pandemia y cómo los públicos han reaccionado a ella, en Europa en particular, los países con una tradición, vamos a llamarlo así genéricamente, más crítica, han sido los más reacios a vacunarse. Y esto también es histórico. Francia ha sido bastante reactiva a las vacunas, términos relativos, no es una cosa masiva. Vamos a dejar claro que a veces hacemos una parodia de Francia y de Alemania, como que allí nadie se vacuna y no es verdad. Pero es verdad que comparativamente no es algo que esperarías. Luego tienes varios países de la Europa del Este, de la órbita exsoviética, que por esas mismas razones pues también son reacios, de la misma manera que Rusia. Rusia ahí parece que sí ha influido bastante en primero colocar su vacuna y después desprestigiar todas las demás, y si no te vacunas mejor, ¿no? Vale, todo eso ha estado en ese caldo de cultivo, pero es curioso cómo a lo largo del siglo XX ha habido países que han fomentado mucho el espíritu crítico en materia de ciencia y de salud y que de algún modo cuando llega, por ejemplo, la vacuna se vuelve en su contra. ¿Nos pasamos de críticos? No, quiere decir simplemente que no tenemos las herramientas para ser críticos, sobre todo cuando hay sobreinformación, que decíamos antes. ¿Por qué es lo que ha pasado exactamente en esta pandemia? Que está pasando todos los días con una crisis como la de la gripe aviar o en algo más básico como la irrupción de los glucómetros portátiles que venden en Amazon. Ahora te pones un parche y puedes medir tu curva de la glucosa al minuto. Lo utilizan gente que se dedica al deporte, por ejemplo. Pero claro, no sabemos interpretarla correctamente. ¿Por qué? Porque, miren, no nos hemos tirado un montón de años estudiando medicina. Ese es un problema, pero creemos que sí, no tenemos las herramientas suficientes. Ahí es donde medios de comunicación, agencias de verificación, agencias de salud, donde la comunicación es fundamental, por lo menos para tener los básicos para ser críticos, pero también humildes. No vamos a poder llegar a todo. Y sobre todo, no todo vale, no toda verdad vale. Yo tengo una verdad alternativa. ¿Cómo que alternativa? A ver, mírate a Karl Popper un poco, algo. La verdad científica vale más, pesa un poquito más. ¿Por qué? Por algo que seguramente sepáis. Está sometida a no solo crítica, sino sometida a revisión, porque es falsable. Es que aquí no hablamos de verificar, en el proceso de verificación de la ciencia, paradójicamente es el contrario al que probablemente hagamos en una agencia de verificación. Es el de la falsación. Lo que tratamos es, vale, esta es una verdad, yo la pongo sobre la mesa y es científica porque dejo un margen para que me la desmonten. Necesito que me la desmontéis, pero tenéis que ser vosotros quienes me la desmontéis. Yo lo he dejado aquí atado. Buscad la teoría de la relatividad, por ejemplo, más de 100 años. Y hay, os aseguro, decenas, centenas de equipos científicos en el mundo dedicados solo a desmontar aspectos de la teoría de la relatividad. ¿Por qué? ¿Porque le tienen tirria a Einstein? No. Sencillamente porque es la única manera de avanzar y que sirva para algo como para poner satélites en el cielo y que funcionen, como el GPS, que es una clásica aplicación de la teoría de la relatividad. ¿Por qué el falsacionismo? Porque lo falsable puede ser cierto.
Si llega alguien con una teoría mejor, compramos. Y esto es lo que queda como una verdad más o menos temporal, pero que nos permite avanzar y funcionar y seguir vivos, entre otras cosas. No nos ha ido mal con el método científico en los últimos 300 años. Ninguna teoría puede verificarse al 100%. Eso es lo primero que tenemos que tener claro, cómo funciona en ciencia. Y esa es la primera humildad para alguien que decide tener una verdad alternativa o que dice en ese canal de Telegram: yo es que me informo por mis sitios. Y como digo, las teorías se aceptan hasta que otra la refute. No hay que ser crítico, hay que dialogar, sí, pero con unos mimbres. Teoría cierta hasta que se demuestre lo contrario. Nadie ha conseguido desmontar hasta la fecha nada de lo de Einstein. Es más, hasta la fecha el único que ha sido muy crítico con sus propias teorías era el propio Einstein. Y al final hasta tenía razón. Él no se las creía. Él decía, no, pero esto no cuadra. Él creía que no podía haber agujeros negros. Pues mira, no, resulta que sí. Os recuerdo muy rápido lo del método científico, por si tenéis a alguien ahí en un canal de Telegram o en el grupo de WhatsApp que tiene su manera de proceder y que dice, yo me informo por mis medios. No, pues por lo pronto, si quieres acercarte a una verdad de verdad, recuerda: observar y definir un problema. 2, deducir una hipótesis. 3, experimentar. Tendrás que hacer un experimento bien diseñado, recopilar todos los datos. Luego, sacar unas conclusiones, saber y tener herramientas para interpretarlo. Pues tener un microscopio en casa y pasar un alimento por encima de él, pues no puedes sacar conclusiones así a la ligera. Tendrás que tener y contrastar con lo publicado hasta el momento qué significa eso. Y después publicarlo. Publicarlo no en un canal de Telegram, sino en un proceso de publicación en el que otras personas puedan criticar, comparar, revisar y dejarlo ahí hasta que alguien venga y diga, ahora desmontáis esto. Se somete a revisión y a escrutinio. No se hace en un canal de Telegram. Claro que ocurre una cosa, que particularmente en información sanitaria tenemos a un montón de, sanitaria o de salud, a un montón de gente haciendo buena ciencia, que tiene muy buena intención, que sabe mucho, pero que incluso cree que sabe mucho. Y eso también es un problema. No todo el mundo que desinforma en materia de salud es un troll. ¿Una copita de vino al día es saludable? Esto es un concurso. ¿Qué pensáis? Sí es saludable. Una copa al día. Absolutamente. Has hecho el método científico, las pruebas, lo has publicado. Verificación. No eres el único, ¿eh? Te podría decir que a ese respecto, al menos en la fase de experimentación, a ese respecto hay consenso. Yo eso no lo voy a negar. Pero claro, luego tiene que venir alguien y decir, tú lo dejas ahí y dices, va, ahora me lo desmontáis, porque yo llego a estas conclusiones. Pero no es verdad. ¿Por qué? Pero es muy interesante, porque eso era una verdad científica, ¿eh? Hasta hace no tanto. ¿Un consumo de alcohol es saludable? Claro, no hay consumo mínimo, pero eso es muy nuevo. Eso es muy nuevo desde el punto de vista científico, porque había debate hasta hace no tanto tiempo en que se decía, a ver, a mí esto que han concluido en una serie de publicaciones, nos tenemos que ir a hace más de 15 años, hay gente que sospechaba, decía, hombre, el vino está muy rico, pero tanto como ser bueno yo no lo tengo tan claro, porque tal, pero no tenían evidencia para poder desmontar la teoría de, oye, yo sinceramente es que noto que estoy mucho mejor desde que bebo vino. Y de hecho, desde que hacemos este experimento, vamos a decir, este ensayo clínico, hay vino y vino. hay que saber diseñar bien los experimentos. Pero ese experimento estaba diseñado regular. Pero era lo mejor que había en aquel momento, este BMJ, que fue un poco el gran iniciador de todo aquello. Estamos hablando de 2012, que es cuando llega ese estudio, que yo creo que lo que hace simplemente es reforzar ideas y sesgos. Nos gusta el vino, y no hablo de conspiraciones, no, la industria del vino está detrás de estos estudios. Puede estarlo, pero no hace falta. O sea, yo creo que en unos países, por ejemplo, mediterráneos, nos gusta el consumo de vino, hombre, pues un empujoncito para algo que nos gusta, pues fenomenal. Pasa con el vino, pasa con un montón de cosas más. Un poco lo del diésel de antes. Pero está bien hecho, es decir, ellos, bueno, lo publican, lo dejan ahí. Luego se vio que no estaba del todo bien diseñado el estudio. Insisto, era lo mejor que había en aquel momento. Hasta que se someten a más revisiones y lo que era debate,
Pues, porque, bueno, decía yo, ¿por qué no estaba del todo bien hecho? Bueno, ellos lo reconocen. El modelo estadístico, con las herramientas de entonces, no era más que una simulación que daba hasta donde daba, para saber si la gente se estaba muriendo más, por ejemplo, de cáncer o de enfermedades cardiovasculares. ¿Qué pasaba? Pues que ponderaba más los infartos, por así decirlo, que se evitaban, porque es vasodilatador, sí, que todo lo demás, porque es un cancerinógeno. Y luego, por otra parte, claro, hablaba genéricamente del vino, pero es una sustancia muy concreta de la uva, es decir, que el efecto protector o antioxidante o incluso vasodilatador se puede encontrar en otros sitios, prescindiendo del alcohol, que es lo que no se estaba evaluando y que luego sí se ha evaluado muchísimo, ¿no? Y claro, fijaos ya en esta evaluación en que ya estamos hablando de 600.000 personas haciendo un seguimiento durante décadas de una cohorte, es decir, un grupo de voluntarios que se tiran toda la vida analizando tu salud, y donde dicen, pues no, la gente se está muriendo más. La gente que bebe una copita al vino se tiende a morir más. Es a lo mejor más feliz, pues eso no lo estamos evaluando. Disfruta más de las comidas, eso no lo estamos evaluando. Pero que hay más muertes de cáncer, sí, es una evidencia. Pero eso no llegó hasta después, por ejemplo. Y muy recientemente, como tú dices, se dice, vale, pero es que a lo mejor no estamos hablando de una copita, es que ya 2 es el riesgo, por tomar un poco. Bueno, pues ya con herramientas de ahora se ha demostrado que no hay consumo mínimo seguro. Dicho lo cual, ¿te vas a morir por tomar 1 o 10 copas? No estamos muriéndonos como cuando nos tragamos la pastilla de cloro del acuario o cuando bebemos lejía. Son evidencias de distinto tipo. Voy a acercar el micrófono, ¿vale? Porque si también hay gente al otro lado. Es que hay mucha desinformación sobre las drogas blandas. Y el alcohol es una droga blanda que lo vemos como si fuera no un problema. Y sí que lo es, y cada vez de gente más joven. Igual que puede pasar en cierto momento, ha pasado en cierto momento con el tabaco y ahora está yendo a más, incluso con las prohibiciones de terrazas. Claro, además, muchas gracias. Además, con el tema del tabaco, ahí sí que había una teoría de la conspiración demostrada. Dime, perdón. El cannabis está en pruebas. Pero sobre el tema del tabaco hay una cosa muy interesante. Aquí sí que hay evidencia científica de una conspiración, es decir, la teoría de la conspiración, la ciencia ha demostrado que era cierta. O sea, hay una serie de estudios publicados en papers en donde se ha sacado los colores a ciertos médicos, y a uno muy en particular, que tenía una revista científica encima, que estaba directamente siendo untado por la gran industria del tabaco, para minimizar y sobre todo para guardar en un cajón ciertos estudios que le presentaba y que decía no lo vamos a publicar, esto no tiene base. Y sí la tenía, o sea, cosas que ligaban, que hoy vemos muy normales, ¿no? Que el tabaco da cáncer. Bueno, en los 90 y en los 80 no estaba tan claro. Y 30 años antes, pues bueno, ya no es que no esté tan claro, es que ¿cómo vas a enfermar con esto? Te abre los pulmones, la respiración. Y si nos vamos a los años 30, algunos lo vendían como era hasta bueno. Respiras mejor, purifica, pues cualquier cosa. Pero este es un ejemplo del tabaco muy interesante por lo que tú dices, porque de fondo sí que hay una teoría de la conspiración cierta, pero para decir que hay una teoría de la conspiración hay unos procesos también científicos, en este caso de ciencias de la salud y ciencias sociales, para ponerlo sobre la mesa, independientemente de procesos judiciales, que yo creo que aquí en este caso ni siquiera hubo, no lo tengo claro cómo terminó. Pero vamos, historias de este tipo, y eso ha llevado a ser más estrictos en la regulación de financiación, por ejemplo, de estudios o de revistas científicas, ¿no? Pero vamos para acá. Nos queda como triste consuelo, seguramente, el pensar que ese último documento científico que tú has presentado es falsable también. Es falsable. Y de hecho, esto es muy interesante, sigue habiendo debate. El debate no se ha cerrado con esto. O sea, vas a seguir encontrando médicos. Lo que pasa es que el debate se orienta. Yo creo que ya nadie va a decir el alcohol es sano. Ya nadie se atreve a decir eso. El debate ahora está, por ejemplo, con lo del consumo mínimo. Ahora mismo es lo último, es decir, no hay consumo mínimo seguro y hay debate. Y va a haber, y te aseguro que se están publicando, o sea, están publicando trabajos de gente que, sin embargo, por el momento no parece que vaya a tener éxito porque viene un poco del mismo lugar, es decir, que es un poco con las mismas herramientas, no parece que vaya a prosperar, pero llegarán médicos probablemente o generaciones más jóvenes con herramientas estadísticas megapotentes que digan, pues mira, este número de miligramos es seguro. Pero me parece muy raro que alguien diga, este número de miligramos es sano, por ejemplo.
Todas las cosas porque ahora sabemos mucho de bioquímica y de química de los alimentos, como para decir, no, esta sustancia concreta es la buena, es que te la puedo dar una píldora. Y entonces ahí es donde la sociedad, como es lógico, responderá, ya, pero prefiero una copa de vino a una píldora con las comidas, lógicamente. Es decir, que está la otra parte, que es la parte social y moral. Por ejemplo, en toda la pandemia, ¿qué es lo que más se ha echado en falta? ¿Dónde han fracasado la ciencia particularmente, o el conocimiento científico particularmente en pandemia? En medicina, ¿no? En medicina, los hospitales, en los centros de salud, la gente hizo lo que mejor pudo, y en gestión sanitaria, pues unos mejor, otros peor, pero se hizo lo que se pudo, con las herramientas que se tenían en un país como España, Francia, Reino Unido, que no es Singapur, que no es Japón, que no es incluso China, donde tienen una tradición de salud pública, vamos, entre estricta y marcial. Los inmunólogos, pues ahí estaban, ¿no? O sea, tenían clarísimo el tema de las vacunas, cómo iban a funcionar, cuándo iban a funcionar, cómo se debían administrar, todo clarísimo. Incluso la industria. O sea, desde todos esos lados de la ciencia ha funcionado la maquinaria, mejor o peor, pero ha funcionado. Ahora, en ciencias sociales y particularmente en psicología social, hemos palmado, y eso hay un bastante consenso, porque no hemos prestado atención a esos aspectos, como por ejemplo, cómo va a reaccionar la sociedad ante determinadas prescripciones o normas, como salir a la calle, los paseos, la infancia, los niños. O sea, el tema de la infancia, por ejemplo, no teníamos herramientas para saber si era mejor que no fueran al cole o que fueran al cole. Eso se ha ido un poco haciendo caso sobre la marcha, pero de primeras nadie se paró a pensar, bueno, cerramos los coles, ¿qué va a pasar en un país como España? Que se lo van a quedar los abuelos. Ah, el grupo vulnerable. Ostras, por ejemplo, ¿no? Eso son ciencias sociales, son ciencias de la administración, ciencias políticas, ciencias de psicología social. O sea, cómo va a reaccionar la gente a determinadas cosas. Y hemos tenido que aprender sobre la marcha que la mejor norma es aquella que se puede cumplir, uno, y que la gente comprende que es útil. Si no, no funciona, por ejemplo. ¿De qué sirve? O sea, poner un carnet por puntos en un país en el que no hay un registro de matrículas. Pues lo mismo en materia de salud, ¿no? Este ejemplo es real, por cierto, este último que os ponía. Amigos del bulo científico, retomando un poco lo del vino, hay muchos casos en que un desinformador se apoya en evidencia desactualizada. Es el caso del vino. Incluso un prescriptor. En las consultas hay algunos que siguen prescribiendo vino. A mí me han prescrito vino teniendo un problema de estómago serio. Es decir, tú te creo una capita ahí buena. Es un médico... Los viticultores siguen diciendo que es muy sano el vino. Pero un viticultor no es un médico, es lógico, me parece razonable incluso. Tú has dicho antes que ya nadie dice que el alcohol es bueno, pues los viticultores lo siguen diciendo, obviamente. Bueno, pero no, La cerveza dicen que tiene mucho ácido fólico. Bueno, la cerveza... ácido fólico tienen un montón de alimentos. No hace falta tomar. Tómate la cerveza porque te gusta la cerveza. Vamos a ser honestos. Volvamos a las ciencias sociales, ¿no? Pues muy bien, no pasa nada. No está ilegalizada. Seamos honestos, no pasa nada. Ácido fólico tiene un montón de alimentos maravillosos y hasta te puedes comprar un suplemento que probablemente no sirva de nada. Pero la evidencia desactualizada sí que sigue presente, por ejemplo, en las consultas. En el sector de la viticultura, bueno, yo creo que obviamente no tienen que moverse por la evidencia, ellos se mueven obviamente por un negocio o por crear un clima social favorable a un consumo, entiendo, responsable, sano, lo que queramos, lúdico, y nos parecerá fenomenal. O lo podremos condenar como hemos hecho con otras drogas, pero desde luego que en una consulta alguien lo prescriba es evidencia desactualizada. Pero eso es enemigo de un bulo, que esto puede volver. Por supuesto, las preconcepciones o la tradición, una mala interpretación de la evidencia. Hemos soslayado antes lo de los chemtrails, es decir, esas estelas que dejan los aviones y que hubo un tiempo en que decían que daba cáncer, por ejemplo. O, sobre todo, la infoxicación, cuando metes muchísima información que parece revestida de un tratamiento científico, porque es abundante, porque es muy exhaustiva, porque es prolija en fuentes, porque tiene apariencia de rigurosa. Y ni te cuento otra cosa muy peligrosa, la infoxicación por apresuramiento. Es que lo que pasó en pandemia fue brutal. Todo el mundo se puso a investigar, lógicamente, en coronavirus, gente muy puntera
Pero es que las revistas científicas clásicas no daban de sí. O sea, no podían admitir tantos manuscritos de gente que estaba diciendo, mira, yo tengo esto, he descubierto esto de la... Oye, que no, esta pastilla puede funcionar. Oye, este medicamento viejo a mí me está funcionando con mis pacientes. Se estaba haciendo evidencia sobre la marcha. En todas y cada una de las clínicas, en todas y cada una de las UCIs estaban pasando cosas dignas de ser publicadas porque dicen, mira, yo estoy observando que aquí puede haber un principio de evidencia. Y entonces llegó la preprintdemia. Se disparó el número de publicaciones de borradores, de estudios científicos muy apresurados, o simplemente la publicación de lo que veías en tu UCI en repositorios abiertos. Repositorios abiertos que son básicamente webs que se dedican a recopilar aquello que, bueno, pues comunidades, pequeños grupos o científicos, laboratorios, etcétera, hacen pequeños experimentos que todavía no ha dado tiempo a revisar por pares, que se dice, ¿no? Por otros científicos del área dedicados a ese tema y que pueden tener una visión crítica, ¿no? Hay precisamente un estudio, bueno, un editorial realmente, pero bueno, que se dedican a analizar una serie de médicos, cómo en 2020 la cosa se fue de madre durante los primeros meses. O sea, el número de preprints y un poco el debate de decir, bueno, ¿todo es malo lo que se publica en los preprints, en estos borradores, en estas prepublicaciones? Pues no es malo. Y a eso también nos sometíamos un poco los periodistas. Un poco esa era nuestra ansiedad también, sobre todo los que hacíamos ciencia, decir, ¿dónde está la pepita de oro? Porque aquí lo mismo está la pepita de oro, pero en todo esto como tamizas, no hay manera. Y cuando preguntas fuera, pues los médicos están a otra cosa, como es lógico, están salvando vidas. Hubo una época muy frustrante en los primeros meses en que cuando levantabas un teléfono y lo primero que decías, ¿estáis todos bien? Lo siguiente que preguntabas al médico que estaba ahí, le preguntabas por algo y decía, pues no lo sé, porque esperaba que me lo contases tú. O sea, sí, es decir, no les daba tiempo a enterarse de las últimas publicaciones, de las últimas cosas. Un periodista podía estar un periodista especializado en el terreno, estar más informado que el médico que está en la primera trinchera, ¿no? Sobre un tratamiento. Eso en las UCIs pasaba bastante, sobre todo con el tema de la hidroxicloroquina, cuando preguntabas, ¿no? Había unos sesgos monumentales, porque si tú veías que tus pacientes salían adelante y dices, pues esto ha sido la hidroxicloroquina. Luego se vio que no, el pobre paciente estaba de salir y de salir bien. Simplemente era eso, pero tu sesgo de percepción pues, te llevaba a pensar eso. O sea, el boom de los preprints fue monumental durante esos primeros meses. O sea, es que solo el pasar a 400 de golpe a finales de febrero fue una cosa que era imposible. Y claro, el modelo de revisión un poco saltaba por los aires, ¿no? Si el modelo de revisión, esto es del mismo trabajo, ¿no? de este editorial. Claro, antes de la publicación final, antes incluso de llegar al repositorio, tú estás viendo que algo está funcionando, me voy a redes sociales y lo digo, ¡hey! Ya la tenemos liada. Eso es lo que pasó, exactamente lo que pasó con la hidroxicloroquina, que es un ejemplo en el que decimos que fue Donald Trump, y es verdad que él fue el gran amplificador, pero el sembrador fue un médico francés, en realidad, que decía que le estaba funcionando. Publicó un preprint, pero incluso antes era muy activo en Twitter. Era un tipo que era especialista en malaria y en enfermedades infecciosas, era una poco eminencia allí en Francia. Y convenció un poco al ministro de Sanidad francés, que luego pues, tuvo que recular porque, pues, terrible, ¿no? Claro, en los preprints, o sea, ponte tú a interpretar en tiempo real todo lo que se estaba publicando. Por ejemplo, esto sobre las vacunas. Claro que estaba la pepita de oro también ahí. Pero claro, normalmente te manejas con ciertas herramientas a la hora de enfrentarte a un preprint. Que en una situación como la de pandemia, que es muy extrema, pues será más complicado. En un tiempo, vamos a decir, de calma, de paz, es más fácil, ¿no? Yo siempre suelo decir que, hombre, lo primero que tienes que atender es, a ver, correlación no es causalidad. ¿Significa que porque has dado de alta 5 pacientes esta semana está funcionando hidroxicloroquina o puede ser otra cosa? Los tamaños de la muestra, claro, hemos tenido estudios de hidroxicloroquina con UCIs de 20 puestos, 20 camas. Hombre, pues eso no es un macroestudio. De hecho, la OMS luego montó el Solidarity, ¿no? Que era el gran estudio para ver si funcionaba, que estábamos hablando ya de 500.000. Y ya con 500.000 sacas conclusiones, y la conclusión fue, pues te los estás cargando. Se están muriendo más por dárselo que por no dárselo, ¿no? Luego hay médicos con ciertos antecedentes. Chico, tú nunca has usado este medicamento. A lo mejor, que puede ser, ¿no? Pero... O tú eres de gatillo flojo en el Twitter, a lo mejor. Sabemos que
ir con calma. Y luego siempre hay gente alrededor, siempre decíamos, ¿no? Y pongo ahí el simbolito de Twitter, porque siempre había gente dándole la réplica de primer nivel, o sea, a nivel internacional decías, ostras, a este que yo le conozco de Estados Unidos le está diciendo, ¿esto te estás columpiando? Bueno, sospecha. O sea que incluso esas redes sociales también eran útiles. Afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias. Esto vale para todo. De hecho, saco una noticia también de 2020, que era cuando parecía que habían descubierto algo como un producto de la vida en Venus. Pero claro, cuando publicas algo así, incluso eso fue un paper, no fue ni siquiera un preprint, luego se tuvieron que retractar. La sospecha era que para decir algo tan gordo como que aquí hay un producto de la vida flotando en Venus, pues nos acordamos de Carl Sagan, que era quien acuñó esa frase, ¿no? De afirmaciones extraordinarias requieren evidencias, requieren pruebas extraordinarias, pruebas que no dieron estos científicos y que se la coloran a una revista científica. Lo de correlación no es causalidad, a mí me gusta mucho explicarlo con un estudio de, yo no sé, no me acuerdo qué año, a ver si aquí lo podemos ver. El running provoca cáncer. Ese es el titular. O sea, ahora ya cada cual que aplique sus sesgos. Si os gusta correr, pues diréis, hombre, algo falla aquí. Pero si no os gusta, corriendo a decir, esto como lo del vino. Pero, jolín, era un estudio que podía sacar esa conclusión con cierta facilidad. Bueno, aquí en cuestión este estudio es verdad, en un grupo de personas relativamente pequeño, es verdad, habían visto que la gente que sale diariamente a correr tiene más cáncer. No sé si os pensáis a qué se puede deber. Corren porque están malos, entonces... Claro, lo que pasa es que aquí estamos hablando de gente sana, que al año, a los 2 años, a los 3 años desarrolla un cáncer. Por aquí corren por entornos urbanos. Pues eso sería un estudio epidemiológico interesante. Claro, es que habríamos de ver exactamente qué cáncer es, porque cáncer es una enfermedad muy genérica. No, hay muchos distintos tumores y muchas distintas causas, y muchos distintos mutagénicos. Pero como incluso el estudio sugiere, es que luego los titulares, ya los periodistas a veces titulamos de formas singulares, los runners hacen una cosa, que es correr en la calle, en la ciudad o en el campo, pero lo normal es que haya sol. Y los melanomas era lo que más se incrementaba. El vínculo aquí no era el running, era la exposición al sol sin protección, lo que tenía pinta de ser exactamente. Y era un poco la conclusión que de hecho los propios autores decían. Cafeína, la cafeína, otro estudio del 2021. Tomar un café bien cargado media hora antes de hacer ejercicio aumenta la quema de grasa, según un estudio. Esto es la nota de prensa de la Universidad de Granada y el estudio que publicaron en esa revista. ¿Es un mal estudio, es mala ciencia? Esto no es así, tenemos que inflarnos a café para adelgazar al salir a correr. Bueno, yo no veo, si te lees el estudio, no está mal hecho y el estudio permite inferir algo así. ¿Es atrevido decir que tomar café antes de correr te permite adelgazar? Es muy atrevido. ¿Por qué? Porque en este caso la muestra de personas era muy pequeñita. Es un estudio pequeñito en el que los propios autores dicen, oye, nosotros abrimos aquí una línea de investigación, hasta aquí nos da el dinero, ahora que otros se pongan a investigar porque por aquí puede haber algo. Y entonces lo normal es tirar de una cohorte que decíamos antes, es decir, un grupo de estos que se estudian durante decenios, que hay 500.000 personas y dices, a ver, vamos a encuestar, ¿usted corre? ¿Y usted cuándo toma café? Y entonces ves toda su historial médico durante 30 años y dices, de 500.000 personas, resulta que han perdido peso todas las que bebían café. Pues va a ser que sí, entonces sí. Así es como se hacen esos estudios, porque aquí este estudio lo hicieron con 15 personas nada más. Bueno, dicho lo cual, ¿es mala ciencia? No, es honesta. Hay algo aquí, algo puede haber y está bien. Pensad que el estudio de cáncer y nutrición tiene una cohorte de 500 y pico mil personas durante décadas, no, nada que ver. Voy a pasar por aquí a la hidroxicloroquina que decíamos antes, el tuit de Donald Trump en que la lía, pero cuyo origen es este hombre. Didier Raoult, prestigiosísimo médico en Francia, una celebridad, conocidísimo por haber trabajado en países donde la transmisión de enfermedades infecciosas es terrible y haber salvado un montón de vidas.
y una figura de las redes sociales. Mirad el impacto que tuvo en un país como España, donde la gente no comía pastillas de cloro, pero se fue a las farmacias a comprar hidroxicloroquina, que lo utiliza la gente que tiene enfermedades autoinmunes, como el lupus, como algún tipo de artritis reumatoide, y de repente, en un momento, vamos, que no podía ser peor, te quedas sin tu medicamento. Esto ha pasado varias veces, algunas de estas crisis, cuando un medicamento se pone de moda, bajan las existencias, porque alguien dice algo. Este es uno de los riesgos ahora mismo, en tiempos de paz, vamos a llamarlo así, sin una pandemia, que periódicamente ocurren. Los riesgos de desabastecimiento porque se viraliza un medicamento. Ahora tenemos los medicamentos anti-obesidad y antidiabetes, que es, como dicen algunos médicos, ¿no? Estamos ante la primera generación de medicamentos influencer. El Ozempic, por ejemplo, que es un tratamiento contra la diabetes, que también tiene efectos muy potentes contra la obesidad. El Mounjaro, que acaba también de empezar a venderse en España. Claro, o sea, tenemos un montón de influencers recomendando sus usos, prescribiendo sus usos, y es un fenómeno global, es decir, ese mensaje en español puede estar en cualquier lugar del mundo, con sistemas sanitarios de lo más dispar, donde se puede comprar libremente en una farmacia o donde no, como es el caso de España. Y eso es un riesgo para las personas que, por ejemplo, necesitan esos medicamentos de verdad porque tienen su prescripción médica, por ejemplo, por su diabetes tipo 2, ¿no? que es el primer objetivo, o porque tiene una obesidad mórbida que pone en riesgo cada día su vida y que necesita pinchárselo, no por razones estéticas, ¿no? Porque el stock es el que es. Pero claro, decíamos antes, estos son influencers. El peligro también es cuando tienes a Didier Raoult, en este caso en Francia, médico mediático, médico respetado, médico que tiene un hospital en Marsella, médico que ha publicado cosas muy valiosas y que la lía. Y eso es foco también de desinformación. De desinformación en eso o en cualquier recomendación, ¿no? Cuando alguien se inventa, curiosamente, que una autoridad dice que, no de lo de los sesgos, ¿no? Por ejemplo, este post que empezó a circular diciendo que no se podía, que Canadá no ha descartado la existencia del virus COVID-19, es imposible que se propague al aire libre. Eso desmentíamos en Neutral. ¿Por qué? Porque alguien se había inventado que las autoridades sanitarias de un país dicen que el virus no existe o que no se transmite al aire libre. O sea, seguimos apelando a la autoridad. Es decir, la figura de la autoridad sanitaria, al menos en un mensaje en español, sigue siendo relevante. Y ahí el desinformador aprovecha para colarnos lo que llamamos el poder de la bata, que sigue teniendo mucho peso cultural para lo bueno y también para lo malo en España. Recordemos, los médicos no hacen ciencia ni en Facebook ni en Twitter, como el señor Raúl, sino en publicaciones científicas a poder ser revisadas por pares. Por supuesto, hay gente y personas expertas que se han dedicado en pandemia a hacer divulgación de primer orden en redes sociales y hay que reivindicar también su papel. Ahora bien, alfabetización científica y mediática. ¿Cómo saber cuál es el bueno? Eso es complicado también y esa es una labor de toda la sociedad, incluidas los medios, los verificadores. En fin, tener que generar confianza en las personas que respetan todo lo que hemos visto antes, empezando por el mismísimo método científico. Pongo aquí a Lluís Montoliu, no lo pongo, pero se dedicó a explicar cómo funcionaba el virus con piezas de Lego. Su canal lo petó, literalmente, o sea, con millones de visualizaciones. La gente no solo quiere desinformación, no solo quiere pasárselo bien a base de conspiraciones. La gente se lo pasó muy bien, también con Neutral, con nosotros, o con La Sexta, cuando hacíamos El Objetivo, con audiencias millonarias, explicando cosas súper técnicas que eran rigurosas, que nos la currábamos, como quien dice, ¿no? Y con expertos, con mesas de expertos que hemos visto desfilar por todas las cadenas por primera vez y además interdisciplinares, no solo médicos, no solo batas. En 2009 veíamos solo batas, ahora empezamos a ver inmunólogos, virólogos, incluso gente de ciencias sociales y políticas ya en el último momento, debería haberlo habido más quizá, pero las personas expertas también la cagan. Y aquí hay un ejemplo que a mí me gusta mucho traer, que a lo mejor os suena. La persona experta, sobre todo de cara a fuente periodística, hay que elegirla muy bien en el momento concreto, ¿no? Y eso es muy difícil. A finales del confinamiento, cuando ya llegaba el verano,
teníamos un poco la sensación de que estaba pasando lo peor. Tremendo sesgo, porque evidentemente, pues claro, estábamos ya saliendo a las calles, ya veíamos las cosas de otra manera, no se estaban muriendo 500 personas todos los días en un país como España. Y hay una serie de médicos en Italia que se hicieron también muy populares porque dieron un mensaje muy esperanzador. Desde su experiencia, el doctor Sangrillo, por ejemplo, decía, salía mucho por las teles, el virus ha envejecido, ya no mata como antes. Y se hizo muy popular. Y ahí los periodistas pecamos de ser vehículo de desinformación por no hacer nuestro trabajo de verificación muy básico en el fondo, que es también delata la ausencia de periodistas científicos un poco que digan, uy, esto me suena muy raro. ¿Cómo que un virus envejece? Los virus no envejecen, evolucionan. Tampoco estaba diciendo eso, no, es como que el virus ha envejecido, ya es más débil. Vale, suponiendo que sea una metáfora y que se refiera a ha evolucionado, hombre, en 2-3 meses evolucionar, cuando estos son procesos a veces que en la naturaleza y sin ningún otro tipo de presión pueden llevar cientos de años, es raro. Y evidentemente había un sesgo, desde luego desde la magnífica, buenísima intención de Sangrillo, de otros equipos médicos que trabajaban con él, de los medios de comunicación que querían dar buenas noticias por fin. Lo que estaba pasando simplemente es que después de 3 meses confinados a los hospitales solo llegaba gente joven, porque la gente más vulnerable seguía encerrada en sus casas. Habiendo cruzado esas dos cosas tan básicamente, ya nos hubiéramos dado cuenta de que simplemente veían menos casos graves porque los perfiles eran radicalmente distintos. Lo que había rejuvenecido no era el virus, eran los pacientes. Y claro, luego llegó el otoño, llegaron los repuntes, llegó la Navidad y ya sabemos el resto de la historia. Siempre digo que hay como una guía básica, ¿no?, para acercarse a las personas expertas a la hora de, ya no solo de verificar, sino de divulgar o de enfrentarse a una información científica. A cada experto su tema, casi es lo más importante y es una de las grandes lecciones de esta pandemia. No tiene quizá mucho sentido preguntar a un doctor o una doctora que está en la UCI, un especialista, un intensivista, por las vacunas. Probablemente tenga conocimiento, sí, pero la persona que más va a saber del desarrollo de vacunas y efectividad es un inmunólogo, vacunólogo, ¿no?, que podríamos llamar si está más vinculado a la producción. Y eso yo creo que es la primera pandemia o la primera crisis sanitaria en que hemos afinado un poquito más, al menos en los medios de comunicación, y que en las redes ha habido notables personas dedicadas a la inmunología que han lanzado sus mensajes en primera persona y muy bien lanzados. No todo es una bata blanca. Siempre digo también que cuando nos enfrentamos a los médicos, a los inmunólogos, a cualquier persona experta, tenemos que ir con los deberes hechos, porque entonces puede ocurrir que nos ocurra como en Italia, ¿no?, que no nos suene raro eso de que digan que el virus ha envejecido. Preguntar y repreguntar si las piezas no encajan, porque este es un típico caso en que no hubieran encajado a la primera y no te lleva a lanzar un mensaje hiperesperanzador en un momento en el que efectivamente era necesario, pero era muy equivocado. Y como siempre, hay que desconfiar si esa fuente, ese médico, ese inmunólogo, esa viróloga, tiene la solución mágica para un problema, para una crisis de salud o sanitaria. Es muy raro que funcione así. Es muy raro que no se trabaje en equipo. Ya no hay descubridores. Es muy raro. Ya no hay Einstein. Hay que ser muy Einstein para ser Einstein. Son equipos y colaboraciones internacionales. Es verdad que hay personas que son genios, pero hasta la propia, la que llamamos madre de la vacuna, Katalin Karikó, en fin, tiene una historia detrás de peleas con un montón de equipos hasta que da con el equipo concreto en un sitio muy concreto fuera de Europa, donde le hacen caso, básicamente. Y esa es la historia. Y además es una historia de una conversación en una máquina de fotocopiar. O sea, en una conversación, en una fotocopiadora, nace la vacuna de ARN que con el tiempo ha terminado por ser la que tenemos la mayoría puesta. Por supuesto, hay gente que no hace más que publicar y publicar y publicar. Sabéis que el sistema de ciencia, particularmente en España, en Europa en general, premia mucho la publicación a toda costa, todo el rato. Pero hay gente que solo hace por prints, que está publicando, vamos, porque tiene mucho que contar al mundo. Ya no es simplemente por escalar en su carrera, no, tiene mucho que contar. Y si además hace derivadas políticas y morales, sospecha. Es el clásico desinformador, a veces desde la buena voluntad, desde la experiencia, y probablemente sea una eminencia, pero en el que algo nos falle.
no lo digo yo, lo dice Science, que sacó mucho los colores al doctor Raúl, que siendo como era una eminencia, quedó retratado como un gran desinformador. Son las 12 menos 10 minutos. Abro la sala para preguntas, dudas, comentarios, opiniones y deseos de aprender por mi parte de lo que... Yo tengo dos preguntas, Mario. La primera, refiriendo a lo que has mencionado de pasada sobre el criticismo, a mí me gustaría saber cuál crees que son las claves para fomentar el espíritu crítico de forma correcta sin que vaya en nuestra contra. Esto te lo digo porque en mi experiencia, cuando enviamos ese mensaje de fomentar el espíritu crítico, se suele interpretar como fomentar el espíritu crítico frente a las comunicaciones más institucionales o a lo mainstream, y se acepta sin cuestionamiento ninguno y sin aplicar esos mismos estándares las teorías más alternativas. Y yo a veces tengo la impresión de que esos mensajes se vuelven continuamente en nuestra contra. Creo que es algo que también se puede desarrollar en la mesa posterior, pero bueno, me gustaría conocer tu opinión y ahora te hago esto. Muchas gracias. No es lo mismo España que Estados Unidos, que Bulgaria, que China, que Rusia y sus instituciones. Es decir, que hay, por ejemplo, estaba muy demostrado que la gente en Rusia no se ponía la vacuna porque no se fían de sus instituciones de salud, ni médicas, ni de Putin, ni de, por más que les pueda gustar como político. Dice, como nos conocemos, lo que me estás dando en este bote puede ser cualquier cosa. En China pasó un poco casi lo contrario, ¿no? Se lo ponían porque desde las instituciones se decían, como lo estamos haciendo tan bien en los confinamientos, tampoco va a hacer mucha falta. Entonces, claro, no es lo mismo ser crítico con un determinado corpus político, científico o institucional que con otro. No es lo mismo ser crítico con la OMS de hoy que la de hace a lo mejor 20 años. No digo que sea ninguna mejor o peor, tienen las herramientas que tienen. Entonces, creo que al final, en cuestión de espíritu crítico, las lecciones que tenemos que aprender son las de que hay unas herramientas mínimas que la ciudadanía en un país, vamos a decir, democrático, donde hay acceso a la comunicación, a la información y a la conversación, tengamos herramientas para estar en esa conversación. Herramientas fundadas en ciencia, en método científico, saber esos básicos, cosa que yo creo que no teníamos tan avanzada. Dos, ese espíritu crítico, además en temas de salud y sanitarios, tienen que ir acompañados de un sistema no solo sanitario, sino sobre todo de salud pública potente, cosa que no tenemos. En Europa en general ni siquiera hemos mejorado particularmente después de la pandemia, como sí lo tenía Asia. ¿Por qué? Porque países de Asia, no todos, pero un Japón, por ejemplo, donde nunca fue obligatoria la mascarilla, la gente la usó cuando tenía que usarla y sabía dónde usarla. Y dónde ser crítico para decir, vamos, a años luz de nosotros, que en medio del campo no hacía falta. Eso es ser crítico. Y de hecho, alguien crítico en España diciendo, si yo voy a darme un paseo por el monte yo solo, pues cuestiono críticamente a las autoridades que han hecho una norma que en este punto no está basada en evidencia. Vale. También estaría bien, y si fuéramos perfectamente críticos, que viéramos el punto a la norma, que es donde entran las ciencias sociales, porque estamos hablando de ciencias, vamos a decir, atmosféricas, de la propagación de un virus y del contagio, en el ámbito médico, pero es que a lo mejor el político o la política de turno, basándose en evidencia de ciencias de la política, dice, ya chato, es que si no lo pongo para todos y empiezo a abrir huecos y excepciones, yo sé que ya nadie la cumple. Y eso también es decisión, a lo mejor basada en evidencia. Entonces, es muy difícil y hay que tener mucha y buena información, pero creo que un kit básico, que es un poco lo que hemos visto en las primeras diapositivas, es lo que yo creo que me conformaría. Y soy optimista. Creo que hemos mejorado mucho. En un país como España, al menos, creo que esto, o sea, aquí en esta sala, intuyo que hay cierto consenso en que es así. Creo que hay otros países donde ahora en esta sala habría un montón de manos alzadas. Esto es tontería lo que estás diciendo, ¿no? O sea, yo creo que eso sí que lo hemos ganado durante el tiempo de pandemia. Es una pequeña lección que sí hemos aprendido dentro de un recorrido complejo, porque es verdad que si hablamos de desinformación, la maquinaria es muy grande y está produciendo todo el rato y son mensajes muy atractivos y va a seguir habiendo conspiraciones y pájaros que no son reales. Pero creo que tenemos más y mejores herramientas, aunque también estamos muy expuestos a mensajes y a scrolls infinitos. Bueno, no te sabría dar una respuesta
universal. Una pregunta. Sí que es cierto, volviendo otra vez al tema del alcohol, de la ingesta del vino y demás, que hay grandes lobbies que abogan y tienen toda una estrategia de comunicación detrás de fondo, contratan grandes compañías, ¿no?, de comunicación, sobre todo corporativa, etcétera, que lo que intentan es lavar esa imagen y producen desinformación en consecuencia y se encargan, es conocido que se encargan de distribuir en territorio nacional, presionar también en Bruselas, grandes ruedas de prensa y procurar generar una URL para que eso se indexe y llegar. ¿Cómo se puede luchar contra eso? Muchas gracias. Una vez más, en la cultura científica hay una cosa buena, y ya digo, hablo del contexto de España, por ejemplo, que es la enorme confianza que tenemos en las sociedades médicas. Y yo creo que están haciendo un trabajo que está calando. Es cierto que obviamente quizá tienen más recursos una industria para, por ejemplo, colocar ese mensaje, pero en materia sanitaria, a diferencia de otros ámbitos de desinformación o negacionismo, como es el del clima, donde yo creo que esa, vamos a decir, batalla la está ganando la industria, con, por ejemplo, el retardismo, en materia de salud creo que se está ganando el parte de las sociedades médicas. Y vuelvo a lo del sustrato cultural, la importancia del sustrato cultural. La gente se fía antes de una neumóloga en la tele que de un experto que ha surgido y colocado por una empresa para abogar por el consumo de una bebida alcohólica. Y en las encuestas de percepción y de cultura científica, y vuelvo a citar tanto la de BBVA como la de FECIT, que un poco monitorizan esto, incluso el CIS a veces también, creo que en el fondo se podría deducir que lo de la copita de vino ha calado más por el sentido de, a ver, ya sé que esto bueno no es, y yo creo que lo percibo. Hoy me he pasado. Bueno, si está diciendo que te has pasado es porque bueno no es, ¿no? Podemos entrar en el debate fino, pero sabemos que bueno no es. Vayamos a disfrutarlo, pero bueno no es, ¿no? Es verdad que sí que se puede estar ganando por la idea de consumo responsable, porque ese es un eslogan, y es un eslogan al que la ciencia ha llegado tarde, porque, como decía, si ahora mismo lo último que ha conseguido poner la ciencia, la evidencia sobre la mesa es no hay consumo responsable, entendido como de riesgo cero. Pero claro, es que la ciencia dice, no, yo no voy a publicar nada hasta que no tenga la seguridad y haya los estudios. Y ahí es verdad que va por detrás que un lobby, ¿no? Bueno, yo creo que es verdad que hay una tendencia en toda Europa a regular más fuertemente los mensajes que los lobbies lanzan. Valga esto para temas de salud por consumo, que creo que ahí se está avanzando bastante. Veremos lo que salga ahora de la nueva comisión, pero yo creo que va por ese camino. Pero también en redes sociales, o sea, vamos camino de ser en inteligencia artificial, redes sociales y demás, que hay empresas tecnológicas majors implicadas, por tanto, lobbies, muy por encima que cualquier otra región del mundo. Valga esto para eso, valga para edición genética, ¿no? Es decir, son temas que en general Europa tiende a regular, y yo creo que por ahí veremos ciertos cotos a ciertos mensajes que ya no se van a poder dar, aunque puedan llegar tarde, como los temas de publicidad. Primero fue el alcohol, el tabaco, ahora el juego, ¿no? El riesgo sobre todo estriba cuando empiezan a apoyarse en científicos o en supuestos científicos o incluso en médicos que avalan determinados estudios, que luego los coges y dices, bueno, es que esto no tiene rigor, porque se han basado en 15 paisanos, como quien dice, que pasaban por ahí, una desviación típica brutal, pero el problema luego es el titular con el que se queda, ¿no? Y medios que se prestan a ellos, a eso. Por ejemplo, en el ámbito norteamericano, hacer estudios cuantitativos muy caros que están financiados por corporaciones, por empresas y demás. No tanto seguramente en Europa como en Estados Unidos, o con universidades, bueno, en Europa también, universidades privadas que tienen financiación de empresas poderosas, porque claro, hacer un estudio cuantitativo, tú lo decías antes, claro, de 15 personas no, pero hacer un estudio de 600.000 personas vale un dineral. La homeopatía, por ejemplo, es un gran ejemplo de eso, de que se basan en médicos o en gente que afirma cosas, o lo del clorito de sodio, lo mismo. Claro, ahí volvemos a un poco la paradoja, ¿no?, de que se genere desinformación con herramientas.
o con una narrativa científica, ¿no? Por eso es pseudociencia, ¿no? Parándolo ahí. Pero también está demostrado que no hace falta. Es decir, que es verdad que puede entrar más fácilmente, pero que son excusas. O sea, no nos hace falta para creernos que la copita es buena que nos lo diga un médico. O sea, puede darnos cierta autoridad, pero tampoco es estrictamente necesario. O sea, si hay una propensión a abordarlo desde una, como decía antes, perspectiva que no es la correcta. Vuelvo a lo de las ciencias sociales. ¿No será mejor asumir que el mensaje del viticultor o de la sociedad es nos gusta el vino, quiero mi copa de vino, y la idea de consumo responsable es otra cosa distinta a de consumo seguro? Es decir, me va a hacer daño como tantas otras cosas y llevemos el debate por ahí, ¿no? Y eso es ausencia, en el fondo, me parece, de ciencias sociales, más que de la salud. O sea, el debate de la salud, podemos enredarnos en índices de consumo mínimo, de exposición. Pasa con la contaminación, estamos revisando los umbrales constantemente. Lleguemos al consenso mínimo de que, vale, nos movemos en coche, lo asumimos. Tenemos que ir dejando de usar tanto el coche. Que es un poco hacia donde están yendo esos debates, y yo creo que la sociedad lo está interiorizando bien en su conjunto y globalmente, claro, ¿no? Cada país es un mundo para eso, ¿no? Pero sí, evidentemente es un problema el de la financiación de los estudios, de las narrativas. El problema que yo percibo, y esto es una percepción, es que ya no hace falta pagar un macroestudio para decir algo, lo dices y punto. Y ya está, y se viraliza y chimpún. Voy más allá, ya no hace falta salir con una bata. Y vuelvo al caso de la diabetes, de las curvas de glucemia y de los parches. Yo soy un preparador físico, influencer, no tengo bata y te estoy contando que no comas fruta, que es la última de las gordas. O sea, la fruta es mala. Y se ha viralizado la fruta es mala. Y no hace falta un médico. Es que a lo mejor hasta la bata provoca rechazo, pero yo, que soy un cachas boy, pues te cuento porque es el target o que la fruta es mala. Y además, como el algoritmo va a premiar la réplica, es decir, si el primero que lo ha dicho ha colocado 1 millón de visualizaciones en TikTok porque se lo ha enseñado en la apertura de la aplicación a 5 millones de personas, dices, uy, aquí hay filón, a por ello, a por el hashtag. Y todos mimetizan, o sea, es que yo, cualquier persona, es decir, yo no soy ni preparador físico, yo quiero potenciar mi cuenta, pues voy con esto, con lo que está de moda. Y mañana es otra cosa y puede ser un buen mensaje, es un mensaje por la paz en el mundo, se viraliza y es ese, pero claro, ahí hay una falta de escrúpulo de quien decide a toda costa conseguir esas visualizaciones. Esto aplica para un influencer, aplica para un medio de comunicación, evidentemente, solo que en el periodismo, pues hombre, quiero pensar que tenemos unos principios deontológicos que un influencer, pues a día de hoy puede tener particularmente, pero no están en un universo de una profesión profesionalizados, ¿no? Como es en este caso la nuestra. Hablando de la contaminación, también te quería preguntar un poco por la intersección entre desinformación sanitaria y desinformación climática. ¿Crees que se puede enmarcar parte, al menos, de la desinformación climática en el ámbito sanitario, y crees que se pueden aprovechar los avances que se han hecho en la lucha contra la desinformación sanitaria? Porque se han hecho, por ejemplo, las plataformas en su regulación contemplan la moderación de contenido más estrictamente en estos casos. ¿Se puede usar esto también para atajar la desinformación climática? Sí, o sea, la respuesta corta te diría sí a todo eso. Y de hecho las experiencias que va habiendo van en ese sentido, pero también en el contrario. Es decir, yo creo que se ha avanzado mucho más, se ha analizado mucho más, se ha trabajado mucho en desinformación climática, porque ya digamos un poco más tiempo, luego esto de la COVID fue un shock, pero en el fondo son muy parecidos. Por eso yo mencionaba antes algunos estudios, ¿no?, que incluso son previos a la pandemia, que estaban incluso más orientados al negacionismo climático, porque son parejos. Y en el fondo el sustrato es el mismo que decía de las aves no existen, que es la teoría de la conspiración más lógica. O sea, los motores a veces son los mismos. Y hay un ejemplo muy claro en los chemtrails. Los chemtrails nacen en un programa de radio de 1999, se viraliza en la onda media de Estados Unidos y lo primero que se les achaca es que producen cáncer. Inmediatamente son para modificar el clima. Después son capaces de producir neumonías, después de producir COVID, después de ser repetidores del 5G para propagar virus, después de otra vez provocar cáncer porque esparcen sustancias nocivas que se pueden respirar, después provocan sequía. Este año no sé qué tocará. Es decir, da igual. En el fondo, el caso de los chemtrails es el bulo más viejo y más longevo
en vigencia, en activo, y que reaparecerá cuando toque, cuando tengamos otro problema, el que sea, como el causante de los males. El confort que produce el encontrar una explicación a las cosas es imbatible. Y la ciencia tiene un método que no responde siempre a los tiempos de la sociedad o de la política. El conspiranoico lo tiene siempre a mano, tan cerca como ese informe de los chemtrails que llega pululando ahí, que hizo el ejército desde los años 40. Respuesta rápida y fácil a una realidad que nos desasosiega. Siempre va a estar ahí en cualquiera de las materias. Son las 12:05. Hasta aquí llegan mis palabras. Gracias por soportarme. Y gracias a Irene, la responsable de todo esto. Nada, pues muchas gracias, Mario. Ha estado súper interesante, como siempre. Nos vemos en 15-20 minutitos para retomar la próxima sesión.